Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí. Un día más en Espiritualidad Tomando Tierra. Y hoy tenemos ese día también especial, como no, porque vamos a hablar de experiencias y sobre todo de mi gran amiga Lola Feliu. Buenas noches, querida Lola. Buenas noches, querido Juan. Siempre un Buenas placer noches. estar aquí. Y Sí, tengo que claro. decir que os admiro por la labor que hacéis. Admiro la labor que haces, el compromiso que tienes, eh, tan dedicado, que ayuda a tantas personas, que para mí es un privilegio poder estar aquí contigo en tu programa. Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, estamos compartiendo y aportando, ¿no? Y cuando es momento de aportar, ¿no? Como lo has hecho tú a través de todo el trabajo que has hecho a lo largo de los años y con este libro maravilloso, El río de la vida, en el cual, pues, me imagino que está basado en muchas experiencias tuyas, ¿no? Como un viaje iniciático al corazón de los Himalayas. Tal vez ese libro sea esa gran parte de que has aprendido, que quieres compartir o que compartes con la alegría de vivir. Bueno, es un poco la culminación, ¿no?, de todos estos años de investigación, de, de compartir, no digo de enseñanzas, pero de compartir lo que yo he ido aprendiendo y que me ha servido de mucho en la vida, y dejar como un legado, ¿no? O sea, el haberse creído que en esta vida tienes que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, ¿no? Mm. Como un legado para la posterioridad, ¿no? Pues yo creo que he cumplido estas metas, doblemente con hijos, 500 veces con árboles y una vez con este libro que ha crecido conmigo durante unos años, en los años que he vivido en India, que han sido 12 años, 12 cuando he años. hecho, cuando he hecho mi Bueno, tú y yo investigación. nos conocimos en India, Eso es, eso es. Y fue en ese un homenaje que encuentro se le muy hizo a entrañable. Vicente Ferrer, ¿no? Eso es, eso es. Por una ocasión muy importante, creo que para ambos, porque Sí, ambos sí. admiramos a él y su obra. Siempre será eterna, aunque ahora no esté presente con su cuerpo físico. Dejó estas sentencias suyas de que somos llamas vivas, ¿no? Y de que Sí. tenemos que alimentar esa llama para que no se apague. Ujú. Así es, así es. Bueno, pues el río de la vida o la alegría de vivir. Verdaderamente, cuando nos tomamos la vida de una forma distinta y sobre todo poniendo en práctica todo lo que vamos aprendiendo, eh, se puede conseguir ese estado de alegría personal. Bueno, nosotros somos creadores o co-creadores de nuestra vida, y por acción o omisión, por activo o por pasivo, las cosas que nos pasan en la vida las hemos ido creando nosotros, consciente o inconscientemente, la mayoría de las veces inconscientemente. Pero cuando Sí, nos damos cuenta de este hecho, de que nosotros podemos, ya, ya, creo que porque tenemos hemos tenido una interrupción. la hemos tenido, pero ya está subsanada. Cuando nosotros nos damos cuenta precisamente de que con nuestras acciones u omisiones estamos creando nuestra vida, lo que nos pasa en nuestra vida, es cuando podemos tomar acción en vez de ir con el piloto automático, es poner con las manos al mando y decidir a dónde queremos ir y aprender a saber cómo llegar a eso. Y en realidad lo que todos queremos es vivir en paz, estar con bienestar, con alegría. Sí, Sí. sí. Sí, porque verdaderamente para conseguir ese estado de bienestar personal, físico, mental, emocional y energético o espiritual y espiritual, tenemos que cuidarlo todo, ¿no? No solamente una parte física, no solamente la parte mental, no solamente la parte emocional o solamente la parte espiritual, ¿no? Sino que tenemos que trabajarlo todo, ¿no? Las cinco, Las las cinco. cinco. Los 5 hijos, como le llamo yo, los 5 hijos del ser. ¿Y sabes cuál es la pena? La triste realidad
es que no cuidamos a ninguno. Y claro. no solo eso, no es que no lo cuidemos, es que lo agredimos continuamente, Mm, física, mental, emocional, energética y espiritual. Y así nos va por la vida. Así es como yo también enfermé con esa enfermedad claro. eh, tan dolorosa que me hizo estar en el infierno durante 7 años, hasta que le pudieron poner nombre y yo decidí que, aunque decían que no había cura y que era una enfermedad crónica, que yo me iba a ocupar. Y ese deseo de ocuparme me llevó a sanar, me llevó a aprender las cosas que me permitieron sanar. Y cuando estaba enferma, que me encontraba como una persona de 90 años, a mis 37 años, ahora me encuentro como una persona de 18 años y han pasado 20 y pico años desde entonces. Es decir, yo ahora solo sumo años de experiencia, pero mi espíritu lo continúo teniendo y mi físico me responde como una persona de 18 años. Mm, Y eso para mí ha sido la alegría de vivir. qué bien. Y para tener ese físico de 18 años, aparte de que la parte mental y emocional repercute, eh, hay que cuidar el cuerpo, ¿no? Hay que cuidar el cuerpo, entre otras cosas, con ejercicio y sobre todo con una buena alimentación. Mira, como digo yo, con guante blanco en bandeja de plata, porque Mm, nuestro cuerpo es la catedral de nuestra alma y tenemos que cuidarla. En esta vida solo vamos a tener esta carrocería y si la cuidamos ahora y la cuidamos bien, cuando más experiencia tengamos, sí, cuantos más años pasen, es cuando más vamos a necesitar estar en buena forma. La gente puede decir que yo tengo arrugas, pero la arruga es bella, eso ya lo he comprobado sí, yo, sí, sí. no solamente con el lino, sino también con mi apariencia física. Pero lo que siento yo, la energía que tengo, lo que puedo hacer, pues lo hacía cuando tenía esta edad, 18 años, y no Mm, lo podía hacer cuando tenía 37 años, por ejemplo, porque estaba hecha caldo, estaba sí, con sí, ese sí. sentimiento de 90 años, casi sin poderme mover, con una Qué, minusvalía muy importante. qué bueno. Una de las cosas importantes es alegría de vivir. A mí, una de las cosas que más me encantó de Vicente Ferrer era que el humor y el amor tenían que ir cogidos de la mano, ¿no? Porque él le daba a casi todo o a todo un toque de humor, ¿no? Y yo recuerdo en una de las conversaciones que tuve con él, me decía que es que el humor lo que hacía era bajar la vibración, por llamarlo de alguna manera negativa, o la vibración de preocupación, y el humor lo que hacía era potenciar tu La forma serotonina, la de alegría, la chispa de la vida, esa exactamente. hormona esa droga que generamos nosotros dentro para hacernos sentir felices, para hacernos sentir bien. Lo mismo que los pensamientos positivos y muchas de las acciones que podemos hacer durante el día para elevar esta frecuencia de vibración. Claro. Y tal vez es que tomamos poca conciencia o hacemos poco por nosotros a lo largo de la vida o del día. Yo descubrí que vamos dormidos por la vida, Mm, que cuando uno se da cuenta, realmente cuenta de las cosas que está haciendo mal o que no está haciendo bien o que no está actuando, uno se da cuenta que ha estado yendo por la vida con ese piloto automático, casi como zombies, como muertos vivientes, mm, sin darse cuenta de todo el cuadro amplio de lo que es la vida. Cuando uno se da cuenta en toda su magnitud de lo importante que es cuidar estos 5 hijos del ser, de darle el alimento que necesitan y de que tenemos el poder de crear nuestra vida, esto empodera una barbaridad. Y esto es lo que yo llamo el despertar, porque cuando uno está despierto, es consciente de, y se pone las manos en la cabeza, de las barbaridades que llegamos a hacer por acción u omisión. Y voy a repetir muchas veces esto, porque la omisión no nos exime de nuestra claro, responsabilidad. Y nosotros enfermamos por nuestras acciones u omisiones, no porque nos caen del cielo con el pito pito colorito y ahora te toca a ti, te como ha nos tocado. pensamos al principio cuando nos cae una enfermedad. Cuando despertamos nos damos cuenta de que hemos sido nosotros, con nuestros hábitos y nuestros pensamientos y nuestras emociones mal gestionadas, que hemos provocado esa enfermedad. Y de la misma forma que la hemos provocado, la podemos deshacer.
Eso es lo bonito del caso, que siempre podemos deshacer el entuerto y siempre podemos mejorar. No hay límite, no hay límite. No hay límite. Qué maravilloso. También es importante la parte mental, ¿no? A mí en tus retiros haces la meditación vipassana, que sí que me gustaría que les explicaras un poco a las personas que nos están escuchando de qué se trata o para qué puede servir. Fantástico. Mira, después de probar muchas meditaciones, porque hay muchos distintos tipos de meditaciones y todas sirven para algo, todas son buenas, pero cuando me encontré con Vipassana fue algo tan poderoso que fue lo que me permitió sanar de mi fibromialgia, de comprender, de despertar. Es una técnica muy sencilla de aprender. Yo la puedo explicar en 10 minutos, pero quizá un poco más, requiere más perseverancia en su práctica para llegar a consolidarla. Por eso cuando nosotros impartimos los retiros, son retiros de 10 días, donde durante el día se hacen distintas, o sea, se practica distinta forma de hacer vipassana. Y vipassana en sánscrito significa ver las cosas como son. No como las vemos nosotros, que las vemos siempre subjetivamente. Sí. Y ver las cosas como son es quitarle toda la carga emocional que le ponemos a las cosas. Entonces, estos pensamientos que están directamente relacionados con nuestras emociones toman otro cariz, tomamos una cierta distancia y nos damos cuenta un poco más que no es tanto lo que nos pensamos, que no es tanto lo que sentimos, que las cosas no son como nos pensamos, que las cosas están bien, que están todas allí por una razón y que todo al final es para nuestro propio bien. Y poner distancia a las cosas como un observador que puede estar viendo lo que estamos haciendo, eso permite, esa distancia que ponemos mirando desde fuera, es lo que permite que nos tomemos las cosas también con humor. Porque yo siempre digo, el humor, como has dicho tú, es muy importante. De decir, por ejemplo, en una sesión de meditación, yo me puedo encontrar en un momento determinado porque tengo mucho trabajo, porque he tenido algún tema que me ha desestabilizado un poco y estar un poco agitada en esa meditación y costarme un poco centrarme en esa respiración, observando esa respiración cómo entra y cómo sale, y puedo desdoblarme y decir, ¿cómo te cuesta hoy, Lola? ¿O cómo te cuesta esta sesión, Lola, concentrarte en tu respiración? Dejando espacio a eso. O sea, no evaluando, no intentando resistirse, no querer imponer nada. Precisamente Vipassana lo que hace es ver las cosas como son. Y todo está bien. Y el saber que todo está bien y que solo observamos sin inmutarnos, quizá con curiosidad, que es lo que hacemos. A ver cómo estamos hoy. Pues eso es lo que marca una diferencia en nuestra vida. Sería vivir el presente de una forma fluida, ¿no? Total, porque además no se trata de la meditación vipassana cuando la incorporamos en nuestra vida, no se trata de sentarse a hacer la meditación por la mañana y ya, se trata de llevar la meditación, o sea, ese ver las cosas como son las 24 horas del día. Es un poco, es lo mismo ahora con mindfulness, o sea, es otra palabra más moderna, pero en definitiva mindfulness está basado en vipassana, que es esa técnica milenaria. Y esa técnica que yo he preguntado a mucha gente en mis viajes, en mis recorridos por el mundo, cuando me he encontrado meditadores y hacían vipassana y les había preguntado si conocían otras meditaciones, todos me decían que sí, que habían pasado por muchas de ellas, y cuando les preguntaba cuál había sido o cuál era la mejor para ellos, la respuesta siempre había sido vipassana. Poderosísima, porque además te permite quitarte adicciones, salir de depresiones, alinearte, sintonizarte nuevamente, desbloquearte, encontrar esa calma, esa paz que todos buscamos, poner esa distancia que todos necesitamos, porque 5% es lo que pasa en la vida, 95% cómo lo tomamos. Yeah. Si nosotros somos capaces de quitarle ese 95% de carga emocional subjetiva de cómo nos tomamos las cosas, entonces todo está bien. Pase lo que pase, todo está bien. Sabemos que es para nuestro propio bien. Y no tomarse nada personal. Importante, Nada ¿no? personal. Como los 5 acuerdos, ¿no? No tomarte las cosas personales, ¿no? Exactamente.
no te tomes nada personal. Qué Hacer importante. siempre lo mejor que puedes. Sí, así es. Y luego también tenemos la parte emocional, ¿no? Da la sensación de como que el ser humano está acostumbrado, nos han enseñado a darle el poder a los demás. Estamos como muy pendientes de ser felices si los demás nos hacen felices, de comprar cosas para ser felices, de que los demás nos acepten o no. Es decir, tal vez esa parte emocional que deberíamos de trabajar sería recuperar el poder sobre nosotros mismos o con nosotros mismos. Mira, es la parte más importante, de alguna forma, en nuestro estado de ánimo, ¿eh? Porque una emoción mal gestionada va a crear un pensamiento negativo y ese pensamiento negativo va a crear, y la emoción contenida va a crear una química en nuestro cuerpo que va a influir en nuestra parte física. Con lo cual, de alguna forma, todos estos 5 hijos, y ahora estamos hablando del emocional, pero vamos a ver que los 5 están sumamente interrelacionados. Y en realidad la parte emocional nos viene ya esa desestabilización emocional o este mal gestionar nuestras emociones desde pequeños, desde que tenemos 1 o 2 años y en casa nuestros padres o en la escuela, en la guardería, donde sea, nos dicen no hagas esto, no hagas lo otro y nos van cortando las alas poco a poco y crecemos con la negatividad, con la carencia, con el que no somos suficientes, de que no nos portamos bien, de que somos malos, de que nos van a castigar, que somos peor que los otros. Y esto parece una broma, pero esto lo llevamos arrastrando todos y cada uno de nosotros, a veces hasta el momento de morir. Y es tanta la carencia que tenemos o la falta de seguridad y de estima que tenemos hacia nosotros mismos, porque esto empezó a esa edad, pero ha continuado siempre después, cuando eres niño con tus padres, adolescente, con la sociedad, con el trabajo, siempre con la amenaza, siempre con el miedo. Y vamos comprando estima todo el tiempo, comprando estima de nuestros seres queridos, comprando estima de nuestros amigos, comprando estima de nuestros compañeros de trabajo, comprando estima de cualquier persona, para poder de alguna forma sentirnos más válidos. Y comprando esta estima no somos nosotros. Claro. Comprando esta estima vivimos artificialmente de forma de complacer un poco a los demás para que nos aprecien un poco más. Vamos mendigando estima y esto no nos permite cumplir nuestra misión. Estamos muy pendientes de los demás y no estamos conectados con nuestro ser, lo que necesita descubrir cuáles son nuestros dones y nuestros talentos. Vivimos con muchas carencias y vamos de miquetas por la vida. Cuando en realidad, cuando comprendemos y despertamos y comprendemos el potencial que tiene el ser, esa fuerza poderosa que hay en lo invisible, que forma parte nuestra también. Es impresionante lo que podemos llegar a hacer, ilimitado, no hay límites. Yo no he llegado a ningún límite, o sea, yo sé que tengo mucho todavía por recorrer, pero también he visto que he recorrido muchísimo y me alegra mucho saber que tengo todavía mucho por recorrer, mucho por aprender, mucho por practicar, mucho por descubrir. Y cada vez que ponemos una pieza más del puzzle del arte de vivir, es una alegría más, de decir, un escalón más y un bienestar mejor, más consolidado. Importante. Y viendo, pasando al tema espiritual, ¿no? Cuando las personas desarrollamos o conectamos con nuestra espiritualidad de una forma consciente, se da la sensación como que se vacía nuestra mochila, ¿no? Nos Sí, crecen las alas. sí, cierto, cierto, ciertísimo. Cuando nos permitimos y nos atrevemos a sumergirnos en nuestra faceta espiritual, es cuando nos sentimos seres completos y conectados con el resto de la humanidad. Es cuando podemos vibrar a la frecuencia más alta, conectándonos con nuestra parte más divina, nuestra mejor parte, elevamos nuestra frecuencia al máximo y es cuando sintonizamos con lo mejor que encontramos aquí en este planeta Tierra, en este universo y lo mejor de todas las personas, porque estamos todos conectados. Y eso significa una nueva dimensión, desde luego. Y es cuando uno se da cuenta de que podemos crear
una nueva humanidad, unidos todos las personas que están vibrando en esta frecuencia, que no necesitas comunicarte verbalmente, ni siquiera geográficamente. Todas estas intenciones, todos estos actos, todos estos pensamientos positivos, se unen todos ellos, creando una biblioteca, una materia invisible que impacta en las demás personas para ayudarles también en este proceso de transformación. Con lo cual, nosotros somos responsables de nuestras acciones y somos también responsables de lo que echamos en este espacio del planeta Tierra y del universo, porque todo lo que pensamos es una energía, todo lo que sentimos es una energía, y toda esa energía se queda impactando en las personas que nos rodean. Si nosotros pensamos pensamientos negativos, influimos sin hablar en las personas que tenemos, no solo a nuestro alrededor, sino en todo el planeta Tierra. Y si nosotros tenemos pensamientos positivos, lo mismo, pero en positivo. Con lo cual la responsabilidad es doble. Una, Claro. para que nosotros nos sintamos bien y los que nos rodean cerca nuestro se sientan bien, pero también para ayudar a dejar un mensaje no escrito de que somos estos seres divinos, hechos a imagen y semejanza de Dios, co-creadores de nuestra vida y que juntos podemos transformar este planeta, juntos Este podemos planeta, sí. transformar la historia de la humanidad y por pasivo y negativo también podemos hacerlo en la dirección opuesta. Y estamos Sí. en un momento muy crucial, Juan, muy crucial, Sí. en el que debemos ser lo más activos posibles y estar mucho en nuestro centro, muy alineados, muy equilibrados, muy bien sintonizados, para que no nos afecten estos factores externos que están en estos momentos siendo importantes. Sí, esto es una de las cosas importantes ahora mismo, ¿no? El no dejarnos llevar por lo que nos rodea y sí aportar lo mejor de nosotros a lo que nos rodea, ¿no? Exactamente. Cuando la gente dice, ¿qué podemos hacer cuando vemos que están pasando tantas cosas a la vez? Solo podemos estar, o sea, lo mejor que podemos hacer es que esto no nos influya, estar en nuestro centro, no escuchar estas noticias, porque en definitiva son malas noticias, muchas veces ni siquiera son ciertas, y Sí, lo único que hacen es desestabilizarte. Pero en el mundo hay muchas buenas noticias, sí, 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 muchísimas más que malas noticias. Es ahí donde exactamente. debemos conectarnos y es en esa dirección donde nosotros debemos caminar. Ujú. Bueno, y además nos damos cuenta que los contactos que tenemos cada vez nos vamos uniendo más, ¿no? Yo me doy el mensaje de esa nueva humanidad que entre todos estamos aportando y acompañando. El mensaje principal es el de unidad, ¿no? Es decir, es momento de unirse, ¿no? Totalmente, Hay un refrán que dice que la unión hace la fuerza, ¿no? Pero totalmente. también en la unión es donde se vive, se siente y se comparte la verdadera energía del amor, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el unirse, ¿no? Juan, yo creo que en estos últimos 20 años hemos visto unas transformaciones tan impresionantes de un número tan elevado de personas. Cuando dicen que una persona consciente enviando un pensamiento positivo conscientemente al universo puede equivaler a 100.000 personas dormidas, y que cuando consigues un número determinado de personas conscientes puedes alcanzar una masa crítica donde puedes arrastrar el resto de personas dormidas, pues yo creo que hemos alcanzado esta masa crítica, porque yo cada día conozco más y más gente en todas las facetas de la sociedad, de la economía, incluso empresarios, directores que han hecho este cambio y que están hablando nuestro mismo lenguaje, que se han permitido reconectar con su ser espiritual, con su conciencia, esa que nunca muere, que siempre permanece. Y
somos privilegiados de formar parte de este colectivo activo, En estos co-creador, momentos. en estos momentos. En estos momentos. Mucho, mucho, Así mucho. es, así es. Y que no pensemos que la fuerza de una persona no es relevante. Eso nos lo dijo muy bien Vicente Ferrer, ¿no? Para mí siempre era el referente a seguir una persona sola, un hombrecillo, el hombrecillo del paraguas negro, ¿no? Que ayudó a millones de personas, solo una persona, a millones de personas, ¿no? Para mí fue mi referente de decir, bueno, quizá a millones no, quizá a miles no, quizá a decenas no, quizá puedo ayudar a una persona, pero cuando te pones en acción, resulta que acabas ayudando a cientos de miles de personas Sí. casi sin pretenderlo, ¿no? Pues ahí estamos, en esa línea de que somos poderosos, tenemos responsabilidad, es fascinante elegir este camino, todo el mundo puede sanar de sus enfermedades si puede volver a reconectarse, si puede comprender cuáles son esos 5 hijos y cómo tiene que alimentarlos, darse cuenta de que es muy sencillo, pero hay que dedicarle por lo menos un tiempo. Y yo siempre digo, como mínimo necesitas dedicarle 10 días participando en un retiro, de estar tú con tu conciencia, hablando con ella, escuchándola, porque decimos, orar es hablar con Dios, Sí, meditar es dejar que Dios te hable, ¿no? así Pues es. tu alma, tu esencia, tu conciencia, esa, en ese silencio, es quien te habla, que ha vivido muchas vidas, tiene mucha experiencia y te va diciendo, te va ayudando, te va guiando, ¿no? A través de intuiciones, a través de ideas. Vamos como desarrollando cada vez mucho más, ¿no? No solamente esos 5 sentidos que sabemos que tenemos, sino mucho más. Para mí estos 10 días fueron que cuando yo sané a causa de un retiro de 10 días de estos de meditación, que fue una revolución, ahí es cuando empecé mi investigación. ¿Qué había pasado en esos 10 días en silencio para que yo sanara de una enfermedad que me metía en el infierno, que me había metido en el infierno durante 7 años? ¿Qué es lo que había pasado? Es muy sencillo, ¿eh? Y comprenderlo y practicarlo todavía es más una vez entras en el proceso, ¿no? Pero no, y yo creo que esos retiros a los que luego yo participo, por ejemplo, ahora dentro de poco me voy a retirar también unos días, es mi puesta a punto del año, porque piensa que nos agreden la sociedad, vivimos contra naturaleza, contra nuestra propia naturaleza y con la naturaleza sanadora que nos rodea, y necesitamos volver a reconectarnos con esto y ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que no estamos haciendo bien, planificar un poco por dónde vamos a dirigirnos, qué es lo que vamos a modificar. Sin embargo, hay unas resistencias tremendas para la gente para hacer algo que debería ser mandatorio, debería ser lógico y normal que hiciéramos, ¿no? Una revisión de nuestra vida año por año. Pues de alguna forma saber que la gente sepa que es posible el cambio y que muchas veces simplemente con una metodología que lleva miles de años funcionando bien, pues que tan solo en 10 días podrían sanar de una enfermedad, transformar sus hábitos, sus pensamientos negativos en positivos, sentir la alegría de la vida, sentir otra vez la reconexión. ¡Wow! Eso no tiene precio, ¿no? No tiene precio, no tiene precio. Y las personas que nos están escuchando, eh, mm, es fácil, es difícil. ¿Cómo puede uno conseguir estar 10 días sin hablar? Con, con el firme deseo de hacerlo. Nosotros le llamamos el noble silencio, con el buen hacer de las personas. Una persona que decide participar en un retiro sabiendo que va a ser un retiro que tiene que cumplir estas condiciones y que va a destinar un tiempo, una energía para participar en ello en contra de otras cosas que podría hacer, pues ya está de antemano tomando un compromiso. Y lo bueno del caso es que cuando la gente, esas personas que dicen yo no podría, que soy muy habladora, yo le digo, no, no, si es que tú verás que el ambiente te va a llevar a eso, ¿no? Esas personas cuando termina ese retiro dicen, es lo más bello que he hecho en mi vida. Sería imposible viajar hacia el interior, porque nuestros retiros se llaman viaje al interior, si
no cerramos las puertas al exterior. Y Claro. cuando hablamos que los retiros no hablan, tampoco dirigen la mirada ni sonríen a los otros compañeros. Todo el mundo va a lo suyo, que hay trabajo para hacer. Hay que arremangarse y meterse hacia adentro. Y es muy importante que la gente lo haga. El ambiente es propicio para hacerlo y los resultados son extraordinarios. Yo no dejo de, bueno, por eso ahí va a ser mi investigación, yo no dejo de sorprenderme de que no hay excepciones. O sea, la gente que viene, se compromete, obtiene resultados y expande su campo energético como no te lo puedes llegar a Además, imaginar. a lo largo del retiro Sintoniza le enseñáis alimentación, hacéis ejercicios, trabajos, etcétera, ¿no? todo. Trabajamos con los 5 hijos del ser, damos unas premisas muy simples de cada uno de ellos, vamos haciendo el viaje lentamente, primero la parte física, avanzamos hacia la parte mental, después la emocional, después la energética y acabamos con la espiritual cuando ya pueden sumergirse de pleno y soltarse en lo que son, y es 1 hora de enseñanzas, el resto del tiempo es práctica y observación y ver cómo le sienta. En tan solo 10 días tú puedes hacer un cambio de memoria celular, tú puedes hacer un cambio en la química de tu cuerpo, tú puedes deshacer enfermedades, puedes cambiar patrones, puedes cambiar tu forma de sentir, tu forma de pensar, pero es un trabajo serio, es un trabajo profundo, no es un retiro de yoga de 3 días que la gente No, va a pasárselo bien, no, es un trabajo bonito, porque lo es, porque cuando terminamos hay un compartir y en ese compartir a quien más que menos se le quiebra la voz a la hora de decir lo que ha vivido, lo que siente, lo que se lleva y es lógico, es normal. Estamos solo, exclusivamente, cuidándonos a nosotros mismos. bueno, ¿Cómo no vamos a recoger resultados si lo que hacemos normalmente es agredirnos continuamente sí, en sí, todas esas facetas? O sea, es totalmente lo opuesto. Es sí, sí, mimarnos, como digo yo, con guantes blancos en bandeja de plata. Y pocas cosas, pocos tips, pocas propinas, pero sí, bien sí. colocadas. Y luego Bien, decir, vale más 1 gramo de práctica que 1 tonelada de teoría. Eso es lo más importante. Esa práctica diaria cuando sales de allí para poder mantenerte siempre alineado, siempre sincronizado. Todo tiene que ver con energía y frecuencias de vibración. exactamente. Sí, 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 sí. Además de callar la boca, se puede callar la mente. Con la meditación podemos hacerlo. Con es lo que se pretende con Vipassana. Al final acaban cediendo. Esto es como un caballo salvaje. Yo creo que un caballo salvaje en 1 semana, cualquier caballo salvaje en 1 semana lo puedes adiestrar con técnica. Vipassana también tiene técnica. Es decir, tú en 1 semana, echándole el lazo a un caballo, resistes, el caballo empieza a dar vueltas en ese cercado redondo, y cuando te has cansado lo dejas te retiras de eso, vas a descansar, el caballo también descansa y al cabo de poco vuelta otra vez al ruedo. Bueno, pues es algo parecido a esto. Y estoy bastante convencida de que día más, día menos, hora más o hora menos, ese caballo al final se rinde y viene a comer de tu mano, ¿no? Pues la mente hace lo mismo. Cuando nosotros le echamos el lazo, se alborota, cuando la observamos, se alborota, pero ahí nos mantenemos observando con ecuanimidad, ese es el trabajo, ecuanimidad, paciencia, cariño, humor, ¿eh? Y al final la mente se rinde y se ofrece a ti en esta tranquilidad, en esta paz, para conectarte con tu conciencia, con tu pepito grillo, nuestra alma que tenemos dentro y que nos va guiando en nuestra vida, ¿no? Qué maravilloso. Bueno, a mí me gustaría que nos hablaras también de ese viaje iniciático, de este libro maravilloso. El viaje iniciático lo hace uno con uno mismo a la vez que lee el libro. ¿Cómo es esto? Porque Bueno, tú ya hace eh, mucho tiempo que me has hablado del libro, estabas escribiendo, tenías miles de páginas, al final ha quedado, no he visto exactamente cuántas, hay 300 y pico, tú sabes, pero lo peor de todo cuando has terminado de
engendrar este hijo cuando te dicen esto tienes que reducirlo a la mitad? ¿No? ¿Cómo? Sí, sí, tienes que reducirlo a la mitad. ¿Y qué No, le no, quito, no? imposible, imposible, ¿no? Y luego dices, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos más a lo concreto? Bueno, pues la historia un poco de este libro es que yo no solo hago estos retiros de meditación en un sitio fijo, sino que también los hago caminando en silencio durante 10 días, el mismo periodo, y también por las noches hay una charla donde se va explicando ese arte de vivir. Bueno, pues este libro narra la historia de unos jóvenes que me acompañan en un retiro caminando al corazón de los Himalayas, al encuentro de estos grandes maestros que viven en cuevas y donde pasamos múltiples aventuras. No solo llegamos hasta el corazón donde ya no puede continuar el coche y debemos ascender a pie, y lo hacemos hasta el nacimiento del río Ganges por senderos en alta montaña, cruzamos un glaciar con aventura bastante arriesgada de alguna forma, y bajamos por el río en balsas de rafting. Y en ese proceso se va haciendo la transformación de estos jóvenes en ese retiro caminando. Y en el libro están incluidas las enseñanzas que yo enseño en estos retiros. Lo único que faltaría para un lector sería la práctica, ¿eh? Pero por lo menos... ¿Qué mejor práctica que inscribirse en tu retiro, ¿no? Eso yo lo recomendaría a todo el mundo. Y digo en el mío, podría ser cualquier otro, retiro de silencio de 10 días. Pero he tenido la ocasión de aprender durante estos 12 años de vivir en India, de beber de muchas fuentes y también de beber no solo de fuentes milenarias, sino de física cuántica, que son muy convergentes y muy similares, añadir bastantes valores en este retiro para hacerlo más efectivo. Y la práctica me ha demostrado que así es. O sea, he aprovechado para hacer investigación, porque ¿sabes lo que nos pasa, Juan? Cuando nosotros tenemos una emoción mal gestionada, y todas son mal gestionadas porque nadie nos enseña a gestionarlas bien, se nos van bloqueando nuestros centros energéticos por donde nos entra la energía en nuestro cuerpo. Ya. Cada vez que se nos bloquea un centro energético, vibramos a una frecuencia distinta, más baja, cada vez más baja. Cuando los tenemos todos abiertos, estamos vibrando la misma energía que la energía universal que nos rodea, la misma frecuencia. Nacemos con esta frecuencia. Simplemente a medida que vamos viviendo la vida y vamos teniendo dificultades, desafíos o problemas, se nos van bloqueando estos centros energéticos. Y cuando los tenemos todos bloqueados es cuando nada nos sale bien y cuando aparecen enfermedades serias. Ya. Si tenemos la mitad de ellos, pues vamos teniendo, pues sí, desarmonías y pequeñas cosas de salud, pero cada vez la rueda se va haciendo con el efecto dominó, ¿no? Bueno, pues cuando estamos en los retiros, lo que he comprobado a lo largo de estos 25 años es que todas las personas en todos los retiros, todos los centros energéticos se han abierto, se han desbloqueado y han salido con unos campos energéticos. La energía que entra a través de esos centros energéticos exuda, la que no cabe dentro, exuda fuera del cuerpo, que es lo que se llama aura, y acabamos teniendo unas auras enormes, unos campos energéticos enormes, que también los medimos y los fotografiamos para continuar confirmando y demostrando a las personas que participan que esto es así. Con lo cual, esto es medible, esto es cuantificable y realmente no hace falta que ellos mismos sientan que algo ha pasado, o sea, que se emocionan al expresar lo que sienten, porque al final somos luz y pueden sentir que son luz y que esa luz se expande hacia el infinito, pero que es muy impactante en muchos metros a distancia a las personas que entran dentro de este campo energético. Y luego, Juan, solo se tiene que mantenerlos, hacer la mínima práctica para poderlos mantener abiertos. Poner en Siempre práctica abiertos. lo aprendido, ¿no? Siempre abiertos, siempre abiertos, Sí, sí, sí. siempre la misma sintonía. Y entonces es
cuando te das cuenta de que el universo está siempre confabulando a favor tuyo. Siempre, pero mimando. Y como tú no estás en esa emisora cuando estás bloqueado, aunque solo tengas uno bloqueado, ya no estás en este dial que estás recibiendo esto. Estás en otro, como la radio. Tú mueves el dial, aunque sea una centésima, y ya te has ido a otro canal o los oyes distorsionado. Pues somos lo mismo, todo es lo mismo, funciona con las mismas ondas, sin cable a distancia, o sea, sin cable, todo a distancia, los satélites también sin cables y nosotros también sin cables. Claro. Todo lo que echamos también lo recibe la gente sin cable, porque todo es una frecuencia de vibración. Un pensamiento lo es, una acción lo es, una emoción lo es. Qué bueno. Esa alegría de vivir sería un estado personal de felicidad interior. Sí, sí. Y te das cuenta que no necesitas nada, o muy poco, o como dice Emilio Carrillo, ¿no? Ese gran maestro que tenemos en España hoy día. Y de lo poco que necesitamos, aún necesitamos menos. Vivimos en una sociedad que yo he dado a veces conferencias llamadas la trampa de la sociedad moderna. Sí. En una sociedad distópica, totalmente distópica, y que nosotros podemos ayudar a crear una sociedad utópica, que es aquella a la que todos nos gustaría vivir, en la que sacamos lo mejor de cada uno de nosotros, donde tenemos muy presente nuestra divinidad y por tanto siempre es una paz interior, una conexión interior, siempre, siempre. O sea, es nosotros con nuestra conciencia, con nuestra alma, siendo de esta forma seres completos e irradiando luz hacia el exterior. Y cuando estamos totalmente abiertos y sintonizados, eso es lo que somos, luz. Esa luz blanca que se descompone en varios colores, pero que el resultado, cuando están todos actuando correctamente, lo que emitimos es una luz blanca como una estrella que brilla y da luz en todas direcciones. Eso es lo que somos. Qué bueno, qué bueno. Efectivamente. Y cuando conseguimos ese estado personal de alegría, de felicidad, de paz, es cuando podemos tomar las decisiones adecuadas. Claro. Mira, yo cuando después de este proceso que consideré que había despertado, porque de repente veía que había puesto suficientes piezas del puzzle para ver de qué se trataba la vida, y decir, oh, pero si esto es muy sencillo, pero claro, hay que montarlo, hay que ordenarlo, ¿no? Con la práctica de la meditación diaria, aunque solo sean 20 minutos, con la práctica de la meditación diaria, es como si viera 365 grados. O en proyecciones de ampliación geométrica, en progresión geométrica. Es decir, cuando estaba bloqueada, cuando estaba enferma, cuando estaba desconectada, estaba con el pobre de mí, solo me miraba mi ombligo y la verdad es que no me salía nada bien, todo me costaba mucho esfuerzo. Cuando me conecté, es como si pudiéramos ver mucho más allá. Si hacemos esto, pasaría esto, si hacemos lo otro, pasaría lo otro, me convendría más hacer esto, lo otro, porque luego llegaría allí, pero de forma automática, sin esfuerzo. Es como si de repente tuvieras una claridad grande y muy pocas necesidades. O sea, darte cuenta de que simplemente tienes que dejarte fluir por este río de la vida, el título de mi libro. Que, por cierto, hago 2 presentaciones en Alicante. Sí. Donde estaré muy contenta de firmar libros yo allí. Claro, efectivamente, vamos a hacer dos presentaciones en Alicante, las cuales todas las personas están invitadas, haremos las invitaciones correspondientes y son 2 días distintos. No sé si lo tienes a mano. Pues si esperas un segundito. Perdonar esta pausa, pero es que realmente lo había apuntado y me lo había dejado en la otra mesa. El 28 de abril. El 28 de abril. En la tetería de En la Sosis, tetería de Sosis. a las 8. Muy bien. Y que es un viernes. Viernes, sí. Y el 3 de mayo, que es un miércoles, en Ecovital, a las 7 sí. de la tarde. Muy bien.
Y sería fantástico pues, poder recibir a muchos de nuestros amigos y potenciales amigos, amigos por conocer, y encontrarnos en esa presentación. Encontrarnos, conectarnos y disfrutar de esa energía maravillosa que se produce. Eso es, eso es. Qué bien. A mí también, para ir terminando, una de las cosas importantes de la alegría de vivir, por lo menos a mí me sirve y me gustaría tú que también dijeras tu opinión o tu sentir, es el agradecimiento y la valoración. Es decir, el agradecer Ay, sí. cada día que tenemos una oportunidad más y valorar que con ese día más, cuántas cosas puedo hacer, ¿no? Cuántas cosas puedo compartir, ¿no? Cuántas cosas puedo aprender y compartir, ¿no? Es que has dado en el clavo. Porque, mira, yo tengo una imagen, un dibujo, que no lo tengo a mano ahora, pero que hay una fila, hay dos ventanillas, ¿no? Una es peticiones y la otra es agradecimientos. Mm. La de peticiones tiene una cola larguísima y la de Sí. agradecimientos está absolutamente vacía. Es muy distinto, de hecho es opuesto vivir con las peticiones, con la carencia, que enfocarnos en el agradecimiento. Cuando, por ejemplo, nos duele la rodilla y nos enfocamos en ese dolor de rodilla, vivimos una vida miserable. Y esa rodilla es solo, a lo mejor, un 1% de lo que somos nosotros. Si nosotros, en vez de enfocarnos en este 1%, estamos en total agradecimiento por el 99% restante que funciona bien en nuestro ser, vivimos la vida completamente distinta, Ya. con muchísima más energía, con muchísima más alegría. El agradecimiento es una de las claves más importantes para vivir una vida plena y feliz. Agradecido por todo, por todo, por todo, por todos. Y Vivimos en un... valorar, ¿no? Valorar lo que tenemos y lo que somos. Total, 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 total. Querernos, querernos, Que, descubrir este ser divino que llevamos dentro, descubrir nuestros dones y talentos, por qué somos únicos, qué hemos venido a hacer aquí en esta vida, a través de qué don, a través de qué talento yo voy a ofrecer algo positivo para dejar huella en esta sociedad. Importantísimo, importantísimo estar agradecido por todo, pero por las cosas que damos por sentadas, por una casa, por un abrigo, por comida, por todo, por poder pensar, por poder amar. Pero es importante que podamos reconectarnos, valorarnos, amarnos, perdonarnos, tantas cosas, tantas cosas. tantas cosas que están ahí de una forma fácil y sencilla y solamente es, como decía Vicente Ferrer, pasar a la acción, ¿no? Eso es, eso es, eso es, pasar a la acción, exacto. Bueno, las personas que les va a encantar este libro maravilloso, cómo lo pueden, si no pueden venir a Alicante a la presentación, cómo lo pueden comprar, pedírtelo? Eh, Bueno, pues muchas gracias, Juan, por pensar en eso. Si pueden entrar en nuestra web de viajealinterior.org, que a lo mejor puede quedar escrito en algún sitio después, lo pueden hacer directamente a través de la web. Quizá no les será fácil encontrarlo, pero pueden igual contactar con nosotros y nosotros podemos ayudarles a hacer este paso y se lo podemos enviar por correo. De hecho, es lo que estamos haciendo en estos momentos que salen cada día 3 o 4 libros sin parar, muy bien, muy bien. porque hemos empezado ya a hacer la presentación. La presentación oficial la hemos hecho hace escasamente 2 semanas y desde entonces han habido también muchas entrevistas y muy buena acogida. Con lo cual estoy muy contenta porque yo es lo que he pedido al universo, que este libro sea para ayudar a despertar conciencias, a dar mi aportación, mi grano de arena para hacer de este mundo un mundo mejor, para ayudar a las personas, porque yo no estaré siempre. En algún momento yo también trascenderé, yo también dejaré mi Tu carrocería legado. para pasar de gusano a mariposa y luego quizá volver en otra nueva vida para continuar este camino de interactivo de evolución humana. O sea que por lo menos dejar algo de legado para que, yo digo, puede ayudar a poner las piezas del puzzle
como a mí me han ayudado otros maestros, otras personas, a poner las piezas del puzzle siguiendo un poco las que habían puesto ellos. Es decir, que de alguna forma algo podemos ir poniendo al leer este libro. Luego hay que pasar a la acción. Hay que pasar a la acción. Entonces es Viaje al Interior, ¿qué más? .org, O-R-G, de organización. Sí. Y ahí están también, Viajealinterior.org. y ahí están también las fechas de los 2 retiros que vamos a hacer este verano. Y Bueno, que se pongan bastante todo lo información que sobre necesiten, Vipassana también. ¿Perdona? que las personas que necesiten preguntar cualquier cosa, que lo hagan a través de viajealinterior.org. Exactamente, exactamente, Precios, cómo mandarlo, dónde mandarlo, exactamente. y ya está. Y a disfrutar. Y que disfruten navegando en ella, porque hay mucha información y creo que hay información que puede sintonizar con muchas personas. Y si sintonizan, yo siempre digo, si sintonizan es que están preparados para ello. Si no sintonizan, quiere decir que tienen que esperar un poco más. Y está bien, ¿eh? Un rosal tiene muchas rosas y no salen todas a la vez, ¿eh? Antes que yo han habido otras personas que han visto el cuadro antes que yo y me han ayudado a hacer el mío, y otras personas pues se apoyarán también en el mío, y así una cadena de favores. Exactamente. Es como si todos estuviéramos haciendo, pues eso, como una... eh, Ese rosal que es, va dando perfume a sí, todos los que se acercan a él. maravilloso. Bueno, voy a tener la suerte de que dentro de poco tenerte en Alicante y poder disfrutar de ti, de tu marido, de vuestra presencia Y yo de y ti y nosotros. de esas meriendas frente al mar maravillosas. Exactamente. Y nuestras Que, tertulias tan maravillosas, nuestras piezas de puzzle que nos vamos ayudando a poner el uno al otro, sí, y sí, sí. compartiendo esa energía tan bonita que tienes. Para nosotros es un Gracias, placer. igualmente. La verdad es que la vida es compartir, ¿no? Y yo creo que en eso es donde nos tenemos que centrar, ¿no? En compartir y compartir porque la alegría de vivir es una realidad, no es una utopía, ¿no? Hay veces de que cuando estamos esperando que nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestro estado personal, nuestra vida, venga alguien a solucionarla o a ofrecernos algo, a darnos algo, pues esto puede ser o no puede ser, ¿no? Pero cuando la alegría de vivir es esa oportunidad, ese agradecimiento, esa energía del amor que somos, que llevamos dentro y que primeramente la compartimos con nosotros y luego la compartimos con los demás, efectivamente la alegría de vivir nace como un manantial de agua viva, ¿no? Eso es, qué bonito, lo has dicho muy bien, me ha gustado As- mucho. Así es, así es. Es Muy verdad, es bien, verdad. Lola, pues no sé si querías comentar alguna cosa más. Yo sencillamente animo a las personas que vivan, que vivan, eh, que vivan la vida con alegría, ¿no? Porque Y dar es, un mensaje de esperanza, de decir que el hombre sepa que el hombre puede, como humanidad, que podemos sanar cualquier enfermedad, cualquiera puede sintonizarse, cualquiera puede hacer este despertar y comprender que la vida es mucho más simple de lo que nos creemos, y que todos podemos disfrutar, así todos, de la es. vida. Me están preguntando otra vez cómo se llama el libro, El río de la vida. ¿No? El río de la vida. Mira, tiene algo que ver con el último libro que escribí yo, A orillas del río Nilo. Sí, cierto, cierto. De alguna forma, sí. Por el río va, por el Libro que yo he río va la leído con vida, mucho gusto. por el río va la vida. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias a todos, a todas los que estáis aquí en Zoom, en Facebook, los que estaréis en YouTube, y poneros en contacto con Lola, no solamente para el libro, sino también para todo lo que hace. En esas meditaciones vipassanas, en esos retiros y con toda esa sabiduría recibida y desarrollada a través de los largos viajes por todo el mundo que has hecho, sobre todo el viaje al interior, ¿no? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir
Muchas gracias a los que han estado hoy presentes aquí, los que escucharán esta entrevista posteriormente y mucho amor para todos, mucha luz. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias siempre, querida Lola.